Buenas tardes y gracias por venir. Ahora vamos a tener dos mesas dentro de un espacio que se llama Lluís Vives, bueno, ya ha desaparecido Lluís Vives, y a mí me ha tocado explicaros por qué se llama Lluís Vives. En el año 1522, Lluís Vives escribió una carta a un papa, Adriano VI, diciéndole que estaba muy preocupado por las guerras que ocurrían en Europa. Esa época, de los años 20, de hace 500 años, ¿no?, se dedicó a pensar sobre cosas que nos afectan ahora: la pobreza, la riqueza y la estabilidad de las ciudades. Escribió un libro muy conocido que tuvo mucha influencia y la tiene aún, donde explicaba qué es lo que se tenía que hacer para conseguir que todos los que se desplazaban, los inmigrantes, de un sitio a otro, encontraran empleo. Porque aquello que dignificaba al hombre era el trabajo. Lluís Vives era un valenciano, judío, expulsado de Valencia, se fue a París, hijo de burgueses mercantiles, casado con una hija de burgueses mercantiles, vivía en una ciudad que se llama Brujas, pequeñita, en un barrio de burgueses mercantiles, y fue el humanista con mentalidad empresarial más grande que hemos tenido. Cuando decidimos en este festival pensar qué nombre ponerle a la reflexión sobre la empresa, nos vino a la cabeza Lluís Vives. Cuando Lluís Vives se planteó el tema de la pobreza o el tema de los inmigrantes que llegaban a las ciudades y no tenían trabajo y sin dignificación pasaba por la empresa, pasaba por el trabajo, estaba pensando en la empresa, pero no lo dijo. No habló nunca de empresa. Ayer Califátides nos contó una historia, si leéis alguno de sus libros, además encantadores, nos habla de jardineros, nos habla de floristas, y nos habló de una cosa muy importante, que seguramente uno de los enemigos más grandes contra el cambio climático son las armas. Tampoco dijo nada de la empresa. Por la tarde, Rafael Yuste y Gustavo Deco nos dijeron que con el tema de la neurociencia nos pueden robar o nos pueden manipular y hacer de nosotros lo que quieran. Nos pueden. Incluso han conseguido que la Constitución de Chile defienda o proteja la privacidad mental de todos nosotros. No hablaron de la empresa. En Ucrania estamos en una guerra grande. Nadie ha hablado de que Ucrania hace tiempo que se está trabajando para que sea la fábrica de Europa por si China nos cae. Tampoco nadie ha dicho nada de las empresas. Cuando hace poco, ayer, hablamos, normalmente la empresa no está. No está la empresa. En ninguno de esos sitios ha aparecido. Incluso ayer había Rafa Yuste salía por aquí por Internet, que para que pueda salir por aquí por Internet, detrás hay una empresa. Para que ahora esto se oiga, detrás hay una empresa. Pero nadie habla de la empresa. A mí me recuerda mucho todo esto, me recuerda mucho a un libro de Jean-Paul Sartre, El ser y la nada. Aquello que importa no se habla. Será que lo que importa es la empresa. Es ahora más que nunca, y hay que tenerlo en cuenta, la importancia de las empresas. Las empresas se tienen que hacer importantes porque lo son. Pensad lo importante que fue que todo el desarrollo científico que se había acumulado durante años y todo el desarrollo tecnológico en 9 meses se convirtiera en una vacuna. Eso lo hizo una empresa, Pfizer o AstraZeneca, lo hizo una empresa. Pensad en el teléfono móvil que todos tenéis, donde muchísimas, Mazzacato habla de 17 o 18, Internet, no sé cuántos, todo el desarrollo científico, una empresa lo convirtió en un teléfono. Las empresas son el instrumento más potente que tenemos como sociedad
para cambiar el mundo o para hacer lo que deseamos. El problema es que las empresas transforman el desarrollo científico y tecnológico en progreso científico y tecnológico, pero el progreso científico y tecnológico no es progreso humano. ¿Por qué no es progreso humano? Porque la ciencia no té coneixement. La ciencia es neutra, por ciencia, por definición. Se es científico cuanto más lejos está del hombre. El método científico aleja al hombre. Las empresas transforman y convierten eso en progreso tecnológico, pero no es progreso humano. Pero las empresas son muy necesarias, y ya lo dijo Ban Ki-moon, 2015, que Adolfo lo sabe muy bien. 2015 dijo que después de acabar los ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la Agenda 2030 en Nueva York, acabada la asamblea y aprobada la agenda, reunió a las empresas con Zuckerberg y Mark y Angela Merkel y les dijo a los empresarios que estaban ahí, algunos españoles, si vosotros las empresas no os ponéis con esto de los ODS, esto no lo vamos a sacar. Las empresas son muy necesarias, son el instrumento más fuerte que tenemos, pero tenemos un problema. Pensad ahora en Rusia, el lunes pasado, Inditex abandonó 500 empresas, 500 tiendas que hay en Rusia, el segundo mercado más importante para una empresa como Inditex, con 10.000 trabajadores, y se lo traspasó, se lo vendió a una empresa de los Emiratos Árabes. Y yo me hago una pregunta muy simple. ¿Qué es lo que se quedó? ¿El negocio? ¿La empresa? ¿Qué es la empresa? ¿Es la empresa un negocio? Porque el negocio se quedó con la otra empresa. Y me viene a la cabeza que yo no sé muy bien lo que es la empresa, porque hay un problema. ¿Qué somos como empresa? Somos una personalidad jurídica. En el año 2019, la Unión Europea se inventó un concepto, persona electrónica. ¿Sabéis lo que significa persona? No lo voy a explicar porque no me dan tiempo, me han dado 5 minutos. Pero una persona significa tener dignidad, desde que surgió la dignidad y la persona se unieron, significa tener libertad para actuar, para equivocarse, y significa ser responsable. Una persona electrónica es un coche autónomo que puede acabar con esto. Entonces, lo que quiero decir es que el espacio Luis Vives, lo único que pretendemos, y por eso lo hicimos, fue pensar sobre el papel de la empresa. ¿Qué es una empresa? ¿Cómo tiene que actuar en la sociedad la empresa? ¿Qué es lo que debe hacer? Y si la empresa hace lo que le dice el mercado o si tiene capacidad de cambiar el mercado. ¿Qué es lo que tiene la empresa? Eso es lo que hemos pensado con el espacio Luis Vives. Este espacio, además, queremos que dure durante mucho tiempo y sirva para que las empresas tomen conciencia de su importancia. Muchas gracias y ahora pasamos a lo demás. No sé si se oye, sí. Muchas gracias, Josep Vicent. Mucha suerte a la necesaria iniciativa que hoy inauguramos y muchas gracias por darnos la oportunidad de ser la primera iniciativa del Espai Lluís Vives. Un honor para los tres. Entrando ya en la materia concreta de la sesión, uno de los términos más recurrentes en el debate político y económico es el de reglobalizar. Es decir, en pocos meses hemos transitado de hablar de globalización a reglobalización. Y tras este concepto de reglobalización, yo creo que subyace una realidad y un deseo. La realidad, la globalización tal como la hemos conocido en las 3 últimas décadas, ha llegado a su límite. La guerra de Ucrania, la pandemia, la inflación, la emergencia climática, el malestar social o el auge de nacionalismos y populismos son muestras más que evidentes. El proceso globalizador se ha sustentado en unos supuestos que han acabado por mostrar algunas fragilidades o más fragilidades de las previstas. Tras la caída del muro de Berlín se anunciaba una nueva etapa de la humanidad en que apertura económica y revolución tecnológica homogeneizarían política y socialmente un mundo en continuo crecimiento económico. No ha sido así. La condición humana, la geografía y la historia nuevamente se sitúan por encima de la tecnología y la libre circulación de capital y mercancías. En cualquier caso, también es importante, lejos de alarmismos, entender que no estamos ante un hundimiento irreversible del orden económico mundial. El momento recuerda a otros que nos han precedido a lo largo de la historia
Y la diferencia es que en este caso hemos de ser capaces de saber encauzar este fin de época. Por ello, como mencionaba, reglobalizar es una realidad y es un deseo. Yo creo que es un deseo porque manifiesta la voluntad, el deseo de ser capaces de reconducir estas dinámicas sin rupturas ni conflictos dramáticos. No se trata de retornar a los viejos marcos nacionales y acabar con la globalización. Se trata de conformar paulatinamente una globalización sostenible, eficiente en la producción, pero al mismo tiempo garantista en la provisión de bienes y servicios básicos. Globalizar fue relativamente sencillo. Fue un proceso de regulación y apertura sustentado en una lectura economicista que se arrogaba la certeza de las ciencias exactas, con unas pocas y simples ideas dominantes que arraigaron en un clima de plena euforia tras el hundimiento del bloque comunista. Un abrir las ventanas y dejar que el aire circulara. Ahora las circunstancias son radicalmente distintas y lo que tenemos por delante no es nada sencillo. Por ello quizás deberíamos empezar por aprender de algunos de los errores de estas décadas. La globalización no puede tener como fin último, único, la reducción sistemática de costes. Tiene sus límites. En sus primeros tiempos, el abaratamiento de bienes y servicios, junto a la disponibilidad de un crédito abundante muy barato, parecía dar la razón a quienes visionaron las virtudes de este mundo tan competitivo, abierto y democrático. Sin embargo, todo ello ha acabado por conllevar una serie de graves disfunciones. Entre ellas mencionaría de manera muy destacada el deterioro del sentido del trabajo en el mundo occidental. Ante esta situación, si me permiten simplificar, yo creo que se responde desde lo que podríamos llamar el mundo conservador con una propuesta de mayor desregulación, que sin duda generaría empleo masivo, si bien de baja calidad, como hemos comprobado, unas políticas que ya hemos visto a dónde nos han conducido. Por otra parte, desde lo que podríamos llamar el progresismo, se está optando por un mayor gasto público que permita reforzar las ayudas a los colectivos más frágiles. Siendo necesarias, dichas políticas públicas no son la solución. La única alternativa posible es recuperar el trabajo digno, el que permite llegar a final de mes, arraiga a las personas y les permite dibujar su futuro. Este debe ser el objetivo central de esta nueva época que iniciamos, recuperar el trabajo digno. Para ello hemos de empezar por debatir y reformular, y este es precisamente el sentido que ha animado a la organización del Festival de las Humanidades de Denia. Hemos de empezar por debatir y reformular un cuerpo doctrinal en parte o en buena parte caduco. Por ejemplo, si me permiten, hemos de aparcar interpretaciones de concepto como, entre otros muchos, la meritocracia, conceptos que han tenido una gran influencia en estas décadas. Siguiendo con el ejemplo concreto de la meritocracia, desde las business schools que se han convertido en los templos máximos del saber, se ha explicado este concepto de la meritocracia como la posibilidad de que en las sociedades abiertas una persona pueda enriquecerse. Y ello es bueno y conveniente y necesario. Y hemos visto enriquecimientos. Pero hemos olvidado que la meritocracia solo adquiere su sentido en el marco de una sociedad decente. Y que en una sociedad decente el primer objetivo es que quien trabaja en lo que sea llegue a final de mes. Y en esto hemos fracasado. Esto hemos de reconducirlo. Y este tiene que ser nuestro objetivo. En este sentido, creo que si en la época que de alguna manera llega a su fin resultaron determinantes financieros y académicos que entendían la economía como una ciencia exacta, en este reglobalizar hemos de atender especialmente a voces de otros economistas y empresarios. Precisamente después de esta sesión escucharemos a Adolf Utor y Antón Costas, que son un empresario y un economista cuyas sensibilidades no son plenamente coincidentes con las que han dominado los últimos tiempos, pero también tenemos que atender y escuchar a personas que no son estrictamente economistas ni provienen del mundo de la empresa, como es el caso de Josep Ramoneda y Juan José López Burniol. Juan José López Burniol es jurista y notario, conoce profundamente el mundo económico y empresarial, desde muchas responsabilidades que ha tenido a lo largo de su trayectoria, actualmente como vicepresidente de Fundació La Caixa, consejero de Criteria, que es el primer holding industrial español. Ha sido también vicepresidente del Círculo de Economía, entre otras entidades, autor de diversos libros y colaborador regular de medios de comunicación. Destaca actualmente por su artículo semanal en La Vanguardia.
Josep Ramoneda, filósofo y periodista, fundador y primer director del Centro de Cultura Contemporánea, también fundador y director del proyecto cultural de la Maleta de Portbou y la Escuela Europea de Humanidades. También, como humanista, es persona muy cercana al mundo empresarial. También fue miembro durante muchas juntas directivas del Círculo de Economía, de ahí proviene en parte nuestra amistad, también por nuestra afiliación perica, si no me equivoco, de los tres, que compartimos, por cierto, los tres. Y conoce, como decía, muy bien el mundo económico y empresarial también como presidente actualmente de la editorial Edición 62. Ha escrito diversos libros con una dilatada trayectoria periodística y ahora seguro que muchos de nosotros le leemos y le escuchamos en Ara, El País o la cadena SER. Muy bien, antes de cederles ya la palabra, hemos preparado la sesión con 2 rondas de intervenciones de los 2 ponentes para acabar puntualmente a las 8, si es posible un poco antes. En la primera intervención les preguntaríamos qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué esto no ha acabado como queríamos que acabara? No es ningún desastre, pero no es lo que se nos anunciaba en su momento. ¿Y qué lecciones hemos aprendido? En una segunda ronda les preguntaríamos, con una mirada de futuro, sobre qué bases, yo diría, qué ético-políticas deberíamos sustentar esta nueva época que estamos iniciando. Ya sin más, Josep, cuando quieras. ¿Me toca a mí? Sí. Sí. Muy bien, muchas gracias por estar aquí y compartir una sesión más de estos días, de este primer Festival de Humanidades que no para de crecer. Lo que voy a hacer, yo corro el riesgo de que tenga un punto de relato generacional, ¿no? Bueno, en el fondo, lo que somos de verdad son personas singulares, irrepetibles, y por tanto tengo la sensación de que cuando escribimos, cuando pensamos, muy difícilmente escapamos a escribir de nosotros mismos, ¿no? Es decir, aquello que hemos vivido, aquellas experiencias que hemos tenido de cerca, que finalmente es lo que es el mundo y la vida por todos nosotros, ¿no? Antes escuchaba algunos filósofos y teólogos que han hablado antes y sí, pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que la vida no tiene sentido, pero el sentido es necesario para vivir. Y por eso, desde nuestro yo y nuestra experiencia personal, nos vamos construyendo sentidos permanentemente, ¿no? Bueno, esta breve introducción es simplemente para el relato que voy a hacer ahora, que insisto, es un poco la experiencia de lo vivido. Yo soy de los que tuve la suerte, digo la suerte porque me lo he pasado bastante bien en la vida, que tuve la suerte de hacerme mayor en estos singulares años 60, en que en Europa se vivía con una especial conciencia e ilusión de futuro, después de lo que habían sido, en el caso español, la guerra civil que empalmó, que fue de hecho el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial, después de los dolorosos procesos de descolonización que iban ya llegando, acercándose a su final, en este periodo que en algunos países se ha llamado las 30 gloriosas, pues se creó un clima, una cierta creencia, como si de pronto se hubiese levantado cualquier telón del futuro y se creyera que nos íbamos imparables hacia una especie de redención. Había mucho de fantasía y chocaba con muchas de las experiencias de la realidad, entre otras cosas porque el mundo en aquel momento estaba dividido en 2 bloques, aunque es verdad que de alguna manera cada uno de estos bloques se presumía que representaba una solución. Pero este impulso, esta ilusión por el progreso que alimentó durante unos tiempos y que a mí, por ejemplo, me hace no fácil de entender o de asumir este momento oscuro en que parece que ha vuelto a caer el telón y el futuro, si no ha desaparecido, al menos está lejano, se alimentó y se avivó todavía más en 1989 con la caída de los regímenes de tipo soviético, ¿no? Francis Fukuyama, recordaréis, llegó a cantar el fin de la historia. Era el final de las contradicciones y habíamos culminado el proceso, y a partir de aquí
se parecía que se cumplían las grandes expectativas de una sociedad en la que las cosas fueran, digamos, ya no nos preocupara el conflicto, sino simplemente la administración de las cosas con una especie de gran capitalismo global. Duró poco. Es simbólico del final de todo esto, evidentemente el atentado de Nueva York, ¿no?, que puso fin simbólicamente a esta fantasía de gran reconciliación, para decirlo de una manera rápida, ¿no? Pero ya había muchos síntomas antes, ¿no? Y en cualquier caso, después de estos años un poco enloquecidos y embravecidos a costa de la llamada revolución neoliberal, el choque de la revolución neoliberal con lo que fue la crisis de 2008 empezó a oscurecer el futuro. Estamos en un mundo que es uno de los factores de este momento de cambio que en su día alimentó el progreso y ahora empieza a dar señales de sus limitaciones. Hemos vivido en este periodo un cambio en el sistema de comunicación tan abismal que es difícil manejarse el sistema de comunicación actual por una razón muy sencilla. Las novedades aparecen tan deprisa y desaparecen tan deprisa que antes de estar agotada una cosa ya ha desaparecido. Hace no tantos años la globalización parecía un principio indiscutible. Vamos hacia la globalización. Bueno, tú decías, hombre, no es tan evidente, nada. Ahora ya solo se habla de desglobalización. ¿Qué quedamos? Las cosas no van tan deprisa. Una globalización tenía que ser un proceso por lo menos un poco lento, un poco largo, ¿no? De pronto hay un cambio. Forma parte de este sistema de comunicación acelerado que se entiende perfectamente si pensamos en los años 60, fundamentalmente la comunicación era la prensa escrita y la radio. El tiempo de la prensa escrita se entiende perfectamente, es un tiempo lento. La radio es un sistema más complicado y tiene encima una mala reputación, que es el de haber sido, quizás por esto de que va tan directamente a la oreja, haber sido motor de los 4 genocidios del siglo XX, pero esta es otra historia. Y de pronto, y la televisión, que es por principio un medio, podríamos decir, tranquilo, un medio que tiende a la placidez, entre otras cosas porque un asesinato visto 10.000 veces en pantalla deja de ser un asesinato, parece que sea un acontecimiento relevante, ¿no? Pero en cambio de pronto empieza la aceleración digital. Y la aceleración digital sí que nos entra en un terreno de vértigo que ya no sabemos muy bien cómo domarlo, ¿no? Pero esto no ha venido solo, todo esto ha venido como consecuencia de un cambio profundo del que ahora empezamos a ver consecuencias muy importantes. ¿Cuál es este cambio? Pues fundamentalmente es el paso del capitalismo industrial al capitalismo financiero, digital y aparentemente global. Claro, una cosa que no sabemos muy bien probablemente por qué pasó y por qué funcionó en unos lugares y en un momento, que es una cierta coincidencia. El Estado-nación, el capitalismo industrial y la democracia. El Estado-nación está en precario, el capitalismo industrial ya no es lo que era y la democracia se está tambaleando. En este momento hay serias amenazas que las vemos día a día en un momento de expansión del autoritarismo postdemocrático en todas partes, ¿no? Este es el cambio de fondo que ahora estamos viendo y que está provocando las alteraciones que tenemos a la vista, ¿no? Ha habido algunos elementos que nos han dado relevancia a esta situación. Algunos porque son testigos de esto que no queríamos ver, otros porque son sorpresas inesperadas que nos cambian los parámetros, ¿no? La sorpresa es la pandemia. Evidentemente, la pandemia ha demostrado que sí, que estamos muy avanzados, pero que todavía hay algún momento que tenemos que recurrir a las soluciones medievales como encerrarnos todos en casa. Ha impactado mucho y eso sí ha creado por un momento una fantasía, que es la fantasía de que quizás sí que nos estábamos constituyendo como humanidad, porque compartíamos un problema.
pero inmediatamente ha aparecido la guerra de Ucrania para dejar constancia de lo contrario. Y si nos faltaba todavía un elemento, lo hemos tenido estos últimos días. Yo creo que hay un icono de la situación actual, un icono insuperable, que es la imagen del Gran Congreso del Partido Comunista Chino, todo hombres, vestidos de oscuro y casi inmóviles, levantando al antiguo presidente y sacándolo sin dar ninguna explicación de la sala. Casi lo resume todo, ¿qué quiere decir todo? Cómo China cierra una fantasía, que es la fantasía del triunfo de la globalización, que de alguna manera nos habíamos empezado a creer cuando Deng Xiaoping hizo su peculiar revolución en la que introdujo el capitalismo y los capitalistas en el sistema chino. El poder chino, sin mujeres, desaparición de las mujeres, se ha vuelto a imponer con toda su fuerza, generando en este momento una sensación de retorno a la oscuridad que tardaremos en despejar, ¿no? Bueno, este me parece, dicho de una manera muy personal, muy subjetiva en algunos puntos, que es un retrato posible de lo que nos ha pasado en estos últimos años. Y es delante de esta situación que tenemos que interrogarnos. Están llegando aquí oleadas, y ya no podemos decir que son cosas que pasan lejos, está llegando aquí este proceso de construcción de nuevas formas de autoritarismo con la evolución de las derechas europeas cada vez más decantadas hacia posiciones que parecían ya superadas, propias de la extrema derecha y de las tradiciones fascistas. Hay un momento, las izquierdas no saben cómo responder a esta situación. Llegamos a ver casos casi insultantes de intentar asumir, validar este tipo de procesos. El presidente Macron se va a Roma el día que es elegida la señora Meloni y con la excusa de una visita al Papa, y aprovecha para ir a saludarla. Pero estamos legitimando un proceso de expansión de una oleada autoritaria que da señales por todas partes. Y esto me parece que es un síntoma inquietante y sobre el que no podemos mirar a otra parte. Tenemos que estar atentos. ¿Qué pasa si Trump gana las elecciones americanas? El trumpismo, los republicanos, el trumpismo ganan las elecciones americanas, por ejemplo, incluso que no es descartable si Bolsonaro gana en Brasil. Y siguen, y nos encontramos en un momento en que muchos de los líderes europeos se sienten hermanos o amigos, como Berlusconi, de Putin, ¿no? Este es un escenario que está aquí y es un escenario inquietante y no podemos dejar de mirarlo. Hay que volver a pensar en una cuestión esencial. Lo dijo Edgar Morin en plena pandemia. No estamos constituidos como humanidad. ¿Y cómo puede ser que con los poderes de comunicación, de movilización, de llevar personas, mercancías, ideas, dinero de una punta a otra del mundo, no seamos capaces de constituirnos como humanidad? Al contrario, se están construyendo muros mentales cada vez mayores, mentales, físicos y bélicos cada vez mayores. Bueno, esta es la situación y a mí me parece que hay que reflexionar sobre ella. Y esta era mi primera impresión lanzada así, de un modo un poco, digamos, sin límites ni muchas preocupaciones de carácter, digamos, de contención verbal, ¿no? Aquí está. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Estoy encantado de estar en Denia. Vamos a ver, Jordi nos dice, ¿qué ha pasado? Bueno, yo diría, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aún? Lo que está pasando es, yo diría, está pasando lo que tenía que pasar. En primer lugar, porque estamos bajo los efectos de una globalización que, no nos engañemos,
es fruto de una evolución natural de la historia, no es que nosotros la hayamos precipitado. ¿Por qué digo que es fruto de una evolución natural de la historia? Mire, muy brevemente, yo considero que la historia es un proceso de una triple ampliación. De ampliación de escenario, de ampliación de protagonista y de ampliación de libertades. De ampliación de escenario, muy brevemente, la cueva, la tribu, la ciudad, el Estado, las uniones supraestatales, el mundo. De protagonista, los más poderosos, los más ricos en un principio, los más fuertes. Sus estirpes familiares, la aristocracia. Luego la burguesía. Luego los ciudadanos. Y en el siglo XX se produce la ampliación a la mitad de la población, que es la mujer. Y la ampliación de libertades, no hace falta decir nada, todos somos conscientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora el escenario es todo el mundo, que los protagonistas somos todos los estados, porque uno de los efectos de la occidentalización del mundo es que el mundo se ha estatalizado, está repartido en estados, y dentro de los estados democráticos todos jugamos, y de los estados que no son democráticos pues juega una minoría, por supuesto que sí. Pero los protagonistas, digamos, que ya somos todos, con un ámbito de libertades muy amplio. Bueno, pues yo diría, en esta representación teatral, escenario global, protagonista todos, ámbito de libertades amplio, falta el libreto, falta la norma. Hay lo que se llama una anomia, una falta de regulación extraordinaria. Digamos que esto, en cierta manera, la globalización ahora es el oeste. Esta es la primera observación que quisiera hacer. En el bien entendido, además, de otra cosa. La primera globalización, globalización que percibimos es estrictamente económica. Y cuando la globalización se considera estrictamente económica, es un juego de suma cero. Todos ganamos. Pero no es así. La globalización no es solamente económica. La globalización también es social y es política. Y entonces la globalización deja de ser un juego de suma cero y se convierte en un juego de productos relativos, hablando en plata. Unos ganan y otros pierden. El poder se reparte o el poder cambia de manos. Y esto es lo que está pasando en estos momentos. ¿Cómo se articula políticamente este escenario global en el que todos formamos partes y en los que todos decidimos? Este es el primer fenómeno. El segundo fenómeno que nos incide, lo que está pasando, vamos a ver, un cambio extraordinario, un cambio producto básicamente de una revolución tecnológica. Si quieren, lo que voy a decir ahora no deja de ser una simplificación muy grosera, pero en la historia humana han habido tres grandes revoluciones, la agrícola, la industrial y la tecnológica. Después de cada una de estas revoluciones hay que cambiar la normativa, hay que cambiar las formas de relación. ¿Por qué? Porque las antiguas, se han quedado viejas. Entonces, además, este cambio se ha acentuado en los últimos tiempos por la contribución de algunos fenómenos. En primer lugar, la crisis económica del 2008, una crisis extraordinariamente sugerente porque nos da lugar a profundizar en una idea que ha expuesto Josep antes respecto al protagonismo del capitalismo financiero. Yo siempre he considerado que la crisis del 2008 no es una crisis del mercado, sino que es una crisis de mercaderes. Es una crisis de formas de hacer, es una crisis de formas de actuar, es una crisis de formas de valores. Kelsen le dijo una tarde a Virginia Woolf, dice, yo creo que en el siglo XIX el capitalismo, pese a los disparates que hizo, funcionaba, porque nuestros padres, aunque habían perdido ya la fe, practicaban las virtudes cristianas. Entiéndanme ustedes, las virtudes cristianas entendidas en un sentido sociológico, el cumplimiento de la palabra dada, el ahorro, el no aparentar más de lo que se tiene, etcétera, etcétera. Todo esto, en un determinado desarrollo del capitalismo, se ha perdido. La crisis del 2008, absolutamente sintomática de lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Digo en el mundo y digo mal. Digo en el mundo occidental, básicamente, en Occidente. Bien, este es el primer factor. Luego está la pandemia. Sobre la pandemia nada voy a decir. Y en tercer lugar, la guerra de Ucrania, sobre la que podríamos hablar mucho, pero no toca ahora en este momento. Estos tres factores acentúan el cambio de una manera radical.
Una característica de este cambio de meses es la siguiente, es la rapidez extraordinaria. Alguien me podría decir con toda la razón, es que la historia ha sido siempre cambio. Por supuesto, lo que ha cambiado es el ritmo. El ritmo es absolutamente demoledor. Lo es tanto, ya que estoy hablando en un foro de empresarios, que desde mi ignorancia del tema digo lo siguiente. Hay de aquel empresario que no tenga una visión estratégica de la evolución de su mercado y de su propia empresa para los próximos años, porque el castañazo que puede darse es absolutamente impresionante. Porque lo que será el mundo en todos los ámbitos dentro de 15 años será extraordinariamente distinto al que es el actual. Y lo digo, por ejemplo, desde la perspectiva que yo, por una razón que no viene ahora al caso, tengo más próximo, que es el tema de los transportes. Hay el que no contemple cuál es la evolución de los transportes en un futuro inmediato. Bien, este segundo factor es clarísimo. Y el tercero, que yo creo que tenemos que decirlo. Con respecto a la crisis del 2008, otra cosa que yo decía es que no es una crisis mundial, es una crisis de los blancos, fundamentalmente de los blancos. Y cuando digo los blancos estoy diciéndolo de una manera plástica, es una crisis de Occidente. Tenemos que ser conscientes de que Occidente ha perdido ya la hegemonía. Conserva una primacía tecnológica Estados Unidos en estos momentos. Es bien cierto. Pero vamos a ver, la gente, yo tengo 77 años. Todo lo que he visto respecto a la presencia de Occidente desde que empecé a tener conciencia en 1953, en Indochina, la batalla de Dien Bien Phu, hasta llegar al abandono vergonzoso de los americanos de Afganistán, son de alguna manera derrotas de Occidente. Sea el Canal de Suez, sea Vietnam, sea Afganistán. El control militar ya no lo tenemos. En el ámbito financiero no soy yo quien tengo que hablar, pero tengo una visión de que no es precisamente de alguna manera Occidente, como se dice en catalán, qui porta els gegants. Y en el ámbito tecnológico, pues evidentemente parece claro que en estos momentos, por lo menos lo que es en industria militar, Estados Unidos tiene la primacía, pero, en fin, tampoco es una primacía ya tan absoluta como era. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en esta situación lo que pasa es que hay que hacer un nuevo libreto para que en este escenario global podamos desenvolvernos de alguna manera racional. ¿De acuerdo con qué idea? De acuerdo con el único principio ético de validez universal que no es metafísico, que es que el interés general ha de prevalecer sobre el interés particular. Bueno, esto no fuimos capaces de hacerlo, porque cuando se hunde el imperio soviético, Estados Unidos tuvo ante sí la gran disyuntiva. En primer lugar, construir un orden global como primus inter pares sobre la base de las instituciones existentes, la ONU, el Tribunal Penal Internacional, la Organización Mundial del Comercio, o bien considerar que Estados Unidos era el sheriff universal y que de esta manera se podía tirar para adelante. Prescindió de la primera opción y fue por la segunda. El fin de la historia, dijo Fukuyama. La economía de mercado y el Estado democrático de derecho se extenderán de una manera espontánea y rápida por todo el orbe. Bueno, no ha sido así, como es evidente. Las guerras y los enfrentamientos siguen y con un debilitamiento progresivo de Occidente. El que lo dude, que piense solamente en dos cosas. Que piense en África. ¿Quién está en África? Que piense en Sudamérica. ¿Quién está en estos momentos entrando en Sudamérica? Bueno, entonces, globalización, la revolución tecnológica y la crisis de Occidente. Y voy a terminar simplemente enumerando, no voy a entrar. ¿Qué desafíos tenemos? Hombre, de entrada, el desafío de la incertidumbre. Me meto en un terreno que no es el mío. He leído que Keynes distinguía entre riesgo e incertidumbre, diciendo que riesgo es el que puede calcularse e incertidumbre el que no puede calcularse. Este es, evidentemente, un momento de incertidumbre. He leído no sé dónde que en estos momentos de incertidumbre es prácticamente imposible prever el futuro y hacer cambios drásticos, sea en una empresa, sea en un país, para acomodarse a este futuro que no sabemos cuál va a ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, en el mejor de los casos, es flexibilizar nuestras instituciones, las instituciones existentes. ¿Para qué? Para que estas instituciones, al ser más flexibles, puedan adaptarse mejor al cambio. Bien,
¿Vendrá un nacionalismo exacerbado? ¿Vendrán cierres de fronteras? Pues es posible. En segundo lugar, el desafío de la crisis económica. Se tambalea, y aquí no voy a entrar porque ha hablado muy bien Josep sobre el tema, la sustitución del capitalismo industrial por el capitalismo financiero. De una manera burda, siempre he repetido, vamos a ver, el poder político está ligado al poder económico. En un principio fueron los propietarios de la tierra, luego los propietarios de la industria y quienes controlaban el comercio, y en estos momentos quien controlan el capital financiero. Yo, que no tengo ningún empresario ni ningún economista en mi familia, que yo mismo no lo soy, lo que sí me doy cuenta es de una cosa, que hay de aquellas empresas a cuyo frente está una persona que no tiene un proyecto industrial. Hay de aquellas empresas que quien está al frente tiene única y exclusivamente un proyecto financiero. Esta frase tan odiosa de hace 10 o 15 años de crear valor para el accionista. Si todo consiste en crear valor para el accionista, esto es un drama. En tercer lugar, el desafío de la globalización. Voy a citar simplemente a Edgar Morin, que dice, yo creía que Edgar Morin se había muerto, pero no, escribe a los 100 años un libro sobre la pandemia. Y dice, es que la globalización se ha hecho sin solidaridad. Y entonces apunta a lo siguiente, como se ha hecho sin solidaridad y no hay mecanismos de cooperación internacional, hay algunos ámbitos en los que hay que desglobalizar. Y concretamente dice, en energía, en sanidad y en alimentación. El tercer desafío, el desafío de la desigualdad. Vamos a ver, yo ya sufro porque creo que estoy hablando demasiado, pero creo que tengo la obligación moral de decirles unas cifras que por otra parte han aparecido en la prensa hace un par de días. En estos momentos, el 27,8% de los españoles está en el umbral de la pobreza. De Madrid hacia arriba, que son 27 millones de habitantes y 10 comunidades autónomas, es el 21,6%. Pero para abajo, que son 6 comunidades autónomas y 20 millones de habitantes, es el 35,6%. El 34% de estas personas que no llegan no tiene trabajo y el 32,4% destina más del 40% de sus ingresos simplemente a la vivienda. Vamos a ver, un Estado democrático de derecho se asienta sobre la clase media. Desde el año 2008 los costes de las crisis los está pagando la clase media sustancialmente. Esta es una idea que aprendí de mi querido y admirado Antón Costas. Bueno, pues oiga, hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo porque esta situación es auténticamente insostenible. Luego está el desafío de la preservación ecológica, sobre el cual ya no les voy a decir nada, el desafío digital. En definitiva, tenemos una serie de cuestiones que se podrían resumir en una idea que ya les he expuesto y con la cual termino esta primera intervención. En este escenario global que tenemos, ante la incidencia de un cambio radical y rapidísimo, en este momento que Occidente, utilizando una expresión catalana, ya no porta els gegants, ya no lleva el protagonismo. En estos momentos hace falta un nuevo libreto. Cuando digo un nuevo libreto, ¿qué quiero decir? Un nuevo orden global que se expresa en normas y que se encarna en instituciones. Y esto es lo que en esta primera aproximación puedo decirles a ustedes. Muy bien. Yo después de dos intervenciones tan interesantes, compartiría 3 consideraciones muy breves y os efectúo una pregunta, ¿no? La primera, y creo que refleja un poco vuestra vocación de filósofo y de jurista, ¿no? Josep aspira a constituirnos como humanidad y Juanjo aspira a constituirnos institucionalmente. Una cosa no quita la otra en absoluto. Por tanto, una conclusión que podríamos sacar es que esto va para largo, el constituirnos como humanidad o disponer de este marco jurídico compartido a nivel global. La segunda consideración es que creo que coincidimos, más o menos, con mayor o menor intensidad, en la pérdida de hegemonía occidental. ¿No? Estamos perdiendo hegemonía, ¿no? La tercera es la necesidad, haciendo mías las palabras de Juanjo López Burniol, de un nuevo libreto.
A partir de aquí, la pregunta que os haría es, cualquier libreto necesita sustentarse en un cuerpo doctrinal. Este Occidente que va perdiendo fuerza, ¿no?, que se está debilitando, ¿aún tiene cuerpo para liderar la conformación del cuerpo doctrinal que nos dé este nuevo libreto? ¿O vamos a entrar en un juego de autoritarismos? Es decir, ¿aún nos queda fuerza para armar el cuerpo doctrinal de esta reglobalización desde Occidente? Vamos a ver, es decir, las tres cosas que has planteado, ¿no?, y algunas que derivan de lo que ha dicho Juanjo antes, ¿no? En fin, lo he dicho también, insisto en ello, me parece que es necesario constituirnos como humanidad, y que la frase es de Edgar Morin, lo he citado antes, y que estamos lejos de ello en este momento. Es evidente que hay aquí probablemente, y además lo entiendo muy bien porque lo he aprendido en mi casa, el derecho y la filosofía se separan en algún punto, digamos, ¿no? Pero entiendo perfectamente que la manera de conseguir esto es con un marco jurídico compartido. Lo que pasa es que un marco jurídico compartido es muy difícil de establecer si o bien no hay una dominancia que lo imponga a los demás, o no hay un acuerdo compartido que parece difícil, para no decir imposible, conseguir en este momento, ¿no? Por tanto, sí, es evidente, hay que constituirnos como humanidad, pero es una tarea que en este momento se ve muy lejana, y sobre todo, insisto, después del espectáculo chino, que es un retroceso para los chinos, pero también para todos nosotros, porque, digamos, agranda la sensación de que hay en este momento un velo sobre el futuro, que no quiere decir que no se levante. Efectivamente, la historia ha dado tumbos de estos muchos y en muchos momentos. Lo que pasa es que ahora, con la aceleración tecnológica y digital, estas cosas ocurren con periodos menos cortos, y los tramos históricos no tienen tantos años para ir madurando, ¿no? Pero evidentemente me parece que esta es una cuestión fundamental. Hay que intentar alcanzar esto, pero para que intentar alcanzar eso tendría que haber un mínimo común compartido, que en este momento se me hace difícil de entender. Y este mínimo común compartido podría haber sido una cierta idea de progreso. Lo que pasa es que aquí nos encontramos en otro elemento, factor nuevo, que es que la idea de futuro se nos aleja día a día, y además es que se ve, lo expresan esto magníficamente, estas cosas donde mejor se expresan es la literatura. En la literatura actual es una literatura fundamentalmente distópica, y cuando domina la literatura distópica es todo un estado de espíritu de la sociedad. En este momento no hay horizonte de futuro, porque pesa mucho la sensación de que la condición humana sobre el planeta vivirá miles y miles de millones de años, ¿no? La condición humana sobre el planeta está en precario, ¿no? Esto es algo que pesa con mucha fuerza sobre las conciencias, digamos, y que se manifiesta en muchísimas cosas, incluso en la tasa de natalidad, ¿no? Y lo digo así de pasada. Por tanto, estamos con una pérdida de horizonte, que es la condición para poder construir un espacio compartido. Vivimos un presente continuo. El estado actual es un presente continuo, que querríamos que pasara algo, ¿no? Y esto se alarga, están apareciendo nuevos obstáculos, y no acabamos de salir de este atolladero, ¿no? Y esto ¿qué genera? Genera estas sensaciones que dominan en este momento de inseguridad y de un cierto miedo. La sociedad actual vive en un cierto miedo, y, insisto, la guerra de Ucrania en este sentido ha sido un factor determinante. Ha puesto sobre la escena una cosa que nos habíamos creído que desde Hiroshima y Nagasaki era imposible, que no volvería a ocurrir nunca más. Y ha puesto en la escena que esto pueda ocurrir. El solo hecho de que se piense que esto puede ocurrir, y que entonces se pensara que no volvería a ocurrir, cambia mucho. Son dos actitudes mentales completamente diferentes, ¿no? Bueno, en esta vía, hay muchísimo que trabajar, y no se acaba de ver quién puede liderar esta transformación.
Sobre todo, insisto, con las vías de retroceso que están insinuando países que serán estratégicos como lo son y lo serán siempre, bueno, en el futuro próximo, como Estados Unidos. ¿Y si Trump gana en el trumpismo gana en Estados Unidos? Es otro retroceso más en la misma dirección de cerrar lo que teníamos que abrir y completar. Y esta situación es la que me parece que es alarmante y sobre la que hay que estar en alerta y no querer construirse fantasías si no somos capaces de explicar en qué se sustentan. Vamos a ver. Sí, sí. Sí, creo que va. Esto es cierto. La situación actual viene definida por unos hechos que nos afectan extraordinariamente. Por una parte, la creación de una clase media mundial. Se ha extendido la clase media. En segundo lugar, hay unos desplazamientos de población como no los ha habido nunca. Y luego comienzan a haber unas tensiones tremendas ¿sobre qué? Sobre el agua, sobre la energía, que lo estamos viviendo y lo vamos a sentir en los próximos tiempos, sobre los alimentos, sobre las materias primas. Entonces, claro, falta el libreto, falta el orden global, y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, quizá hubo un principio de ocasión cuando cayó el muro de Berlín. Estados Unidos en aquel momento tenía una autoridad moral, tenía una fuerza, podía haber sido como primus inter pares el que generase este orden jurídico internacional. No lo hizo. La ocasión está perdida y no hay que llorar por la leche derramada. ¿Qué tenemos ahora? Pues a mí, de verdad, lo tengo escrito, es decir, no estoy improvisando. No queda más remedio que el equilibrio. Desde el año 1648, Tratado de Westfalia, hemos vivido sobre la base del equilibrio. El equilibrio de Westfalia lo rompió Napoleón, las guerras napoleónicas, pero luego viene el Congreso de Viena y restablece este equilibrio. Vienen las guerras mundiales, se cambia el protagonismo del Imperio británico por el Imperio norteamericano y llega otra etapa de equilibrio que es la Guerra Fría. La Guerra Fría éramos dos rebaños, uno apacentado por Estados Unidos, el otro apacentado por Rusia. Dentro de cada rebaño se mantenía el orden y los dos pastores, pues bueno, normalmente evitaban conflictos mayores. Y ahora, pues vamos a tener que acabar en otro equilibrio. Lo que ocurre es que este equilibrio ya no será de naciones, sino que será de bloques, básicamente de bloques continentales. Porque no nos engañemos. Estados Unidos es más que una nación-estado en el sentido europeo de la expresión. Es prácticamente un continente. Y China no es que sea un continente, pero es parte sustancial de un continente. ¿Y Europa? Europa. En el año 2050 seremos el 6% de la población. Y ahora sí que me permito hacer un inciso respecto a la guerra de Ucrania. Para mí, y esto es muy discutible, y hay quien se enfada conmigo, cuando lo digo, la guerra de Ucrania es una guerra civil europea. Es una guerra entre Ucrania y la Unión Europea que la Unión Europea libra a través de persona interpuesta, que es Ucrania. Fíjense ustedes que Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dice una cosa que es muy difícil de entender, porque dice, nosotros apoyamos a Ucrania, pero no somos parte. Hombre, esto es difícil de entender, pero sí se entiende, porque es lo que ha hecho Europa siempre. Permitió en los años 30 que los españoles nos matásemos durante 3 años en una guerra de pobres. Permitió que en Yugoslavia se llegase a extremos de besanía como los de Srebrenica ante la presencia de un ejército europeo cuya nación no quiero citar por la vergüenza que conlleva y que ha sido condenada en los tribunales internacionales. Y esta misma falta de decisión, a mi juicio, la ha tenido en el planteamiento de la guerra de Ucrania. Pues bueno, como todas las guerras civiles, esto acaba en una derrota de las dos partes. Al final pierde Rusia y pierde la Unión Europea. Nosotros nos convertiremos en uns esculanets, unos monaguillos de Estados Unidos, por si no lo fuésemos ya. Y Rusia, ahí tienen a Rusia, se convertirá en un monaguillo de China. Es decir, viene un equilibrio, pero no seamos inocentes. Nosotros no seremos un actor político global de este equilibrio. Esto es lo que yo pienso y es extraordinariamente discutible y, por supuesto, no es que quiera convencerles. Esta idea pueden jugar ustedes con ella como una pelota en un frontón y hacer lo que quieran. Pero yo lo veo de esta manera. ¿Hay que crear un orden global? Sí, y este orden global
pues será de entrada un equilibrio. De todas maneras, quiero decir una cosa que es extraordinariamente sintomática. Uno de los efectos de la occidentalización ha sido, de alguna manera, la europeización del mundo, la occidentalización del mundo. Es decir, les hemos transmitido el Estado democrático de derecho, unos hacen caso y otros no, les hemos transmitido la economía de mercado y les hemos transmitido la discusión racional y la prueba empírica, es decir, la ciencia. Bueno, pues, oiga, estos estados no se crea que están con nosotros. Y voy a la última ocasión en que se ha mostrado de una manera diáfana en las Naciones Unidas, cuando se tenía que votar la aprobación de las últimas sanciones sobre Rusia. Puede ser que cometa algún error de detalle en las cifras porque la memoria ya comienza a serme infiel. Pero sí sé que 35 países se abstuvieron y bastantes se marcharon de la votación. Lo que sí recuerdo perfectamente es que la población que representa los que no aprobaron las sanciones son 4.000 millones de personas. Es decir, la mitad de la población mundial. O sea, piensen ustedes, por tanto, que bueno, sí, Occidente vale, pero antes hablaba de África, la penetración China y Rusia en África es notabilísima. Yo me imagino que algunos empresarios tendrán de ello conciencia bien clara. Y en América del Sur me contaba el directivo de una empresa española que le decía al presidente de un país andino: ¿pero no se dan ustedes cuenta que están vendiéndolo todos a los chinos? Y le contestaba: ¿pero qué quieres que hagamos si nos dan los créditos al 0%? Bien, Estados Unidos ha abandonado América del Sur. España, que en un determinado momento hizo un esfuerzo inversor extraordinario y hace tiempo que se retiró. Bueno, pues efectivamente, este problema es un problema que existe. Entonces me dirán, ¿no podemos hacer nada? Sí, por supuesto. Lo que tenemos que hacer es concretarnos en las cosas que están a nuestro alcance. ¿Y cuáles son estas cosas? Hombre, pues armonizar globalización y desglobalización. Por supuesto que sí. ¿En qué sentido? Pues lo que decía antes, la cooperación internacional y en algún sentido la desglobalización. Pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que los gobiernos europeos, un gobierno europeo, no impida que una empresa energética pase a manos de un fondo de inversión extranjero? Lo pregunto, ¿cómo es posible? Bueno, pues estas cosas son posibles. Por tanto, armonización, globalización, desglobalización, algo podemos hacer, ¿eh? Siempre se puede hacer algo. La reducción de las desigualdades. Hombre, vamos a ver. En la Fundación La Caixa se ha hecho un estudio que han intervenido infinidad de profesores universitarios. Son 12 estudios que los hemos publicado y están, que dicen que, bueno, que el tema de la desigualdad en España, uno de los factores fundamentales es el mal funcionamiento del sistema fiscal, que la redistribución no se produce. Ojo, no se está diciendo que se tengan que aumentar los impuestos, no van por ahí los tiros. Lo que se dice es que el sistema no funciona y que esta redistribución por la vía del sistema fiscal español no se produce. Pues ahí también se puede hacer alguna cosa. Luego, impulsar políticas de concertación. Vamos a ver, yo recuerdo que en una compañía concretamente en Abertis, escuché y aprendí que en estos momentos en todo el mundo las autopistas se están construyendo en régimen de concertación público-privada. Bueno, pues hay países, y alguno muy próximo, en los cuales esta concertación no solamente no se produce, sino que salta por los aires la que había. Son cosas que se pueden hacer. Reducir la burocratización. Me acuerdo de una frase de un banquero alemán afincado en Londres al final de la Guerra Mundial que decía: la Guerra Mundial ha sido una guerra entre las autocracias y las democracias y la ha ganado la burocracia. En cierta medida es cierto. Yo recuerdo que en un consejo de administración o una comisión ejecutiva de un banco, la verdad sea dicha, yo creo que el 50% del tiempo se consumía en el examen de medidas regulatorias. Bien, algo hay que hacer también en este sentido. Y luego, no me meto aquí porque no es mi terreno. Algo quizás se tiene que hacer en la reforma y la reorganización de las empresas. Y termino. Vamos a ver, ¿qué es lo que se puede hacer? Aprendí, es la segunda vez que lo cito y creo que es la única cita que he hecho hoy, del profesor Antón Costas, que es necesario un nuevo contrato social. Y aprendí de él
que el contrato social posterior a la Segunda Guerra Mundial es un contrato social en el que le venía a decir, simplifico a mi manera, tu empresa, encárgate de ganar dinero, que todo lo demás es cosa del Estado. Bueno, la cosa se ha complicado tanto, es tanto lo que hay que hacer, tiene una dimensión financiera tan enorme que es imposible que el Estado pueda hacerlo. Las empresas tienen que asumir este compromiso en un nuevo contrato social. Tienen que hacerlo. Y no es la responsabilidad social corporativa, que no digo que me parezca una broma, pero no es eso, es otra cosa. Es el comprometerse de verdad en prestaciones de carácter social, sin las cuales esta sociedad es imposible que tire para adelante. Terminaría diciendo que todo esto, a veces temo que en Europa sea especialmente difícil. ¿Y por qué razón? Porque después de etapas históricas muy largas, en que se ha vivido muy bien, la fibra decae. Quizás soy pesimista en este sentido, pero recuerdo a Octavio Paz que en un texto hablaba, es que los grandes países europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicaron a un crecimiento sin grandeza y a un hedonismo sin pasión, y sus masas a un pacifismo, no concebido como una ideología positiva y de futuro, sino como una ideología negativa de lavarse las manos. Y yo por eso una vez, hace años, escribí un artículo en La Vanguardia con el título «Pilatos era europeo, porque se lavaba las manos». Y yo pienso que quizá el mal fundamental que tenemos en Europa es que nos lavamos las manos. Bueno, han salido muchísimas cuestiones, quizás por ello lo ideal sería debatirlo entre todos los asistentes. Por lo tanto, si les parece, abrimos el debate, si hay intervenciones. ¿Sí? Bona vesprada. Ramoneda, perdona que et tutege, però diré Ramoneda, perquè estem aquí. Es pot fer preguntes, xicotetes reflexions, opinions del festival, com va i el que pensem que podria aportar este festival, o com ho montem esto? No he entendido la pregunta, no se oye muy ¿Hablo mal. castellano? Perdón, ¿le hablo castellano? No, es que se oye muy mal. Resuena mucho y nos... A ver, ahora, ¿me oyen mejor ahora? Quizás un poco a más distancia. Sí. ¿Me oyen mejor así? Sí. ¿Vale? No sé si valencià o castellà, però tu m'entens, no? En valencià, vaig a parlar en valencià, que m'entens. Ramoneda, es tracta de fer preguntes, alguna reflexió del que portem de festival i com va estar, vaig a resumir-ho, val? ¿Me permetixen? Una reflexión del festival. Del festival. Jo Este. Millor de la sessió, no? Las haremos mañana, las reflexiones del festival. Sí, la farem... Ara? Vale. Tres coses ràpides. En primer lloc, jo penso que felicitar els que hem muntat este festival, perquè esto és brutal. El que està fent Sendenia en este festival és brutal. Esto és el millor que s'ha fet en molts anys. Punto 1. Punto 2. Aquí diu crear, pensar, imaginar, conviure, és cert que el que han vingut aquí, no? S'ha qualificat també com un encontre de savis del segle que estem ara, però jo te faig una pregunta. S'ha parlat de fer un libreto per a millorar la societat en general i, sobretot, aquest libreto s'aniria encaminat a intentar donar 3 o 4 receptes per acabar en la barbaritat de cada volta augmenta més la pobresa social. No s'entén, i que acabe, com en un país que obren els telediaris parlant del recibo de la llum, de la inflació i de la guerra d'Ucrània. Però aquest tant per cent que va augmentant dia a dia, d'aquesta diferència de la gran pobresa social que està ocorrent en aquest país. Per no anar més lluny. I acabe. Si vols, aquest libreto,
una suggerència, després t'ho donaré en privat. La Marina Alta és un exemple. Si vols... El sector empresarial, les empreses que estan creant aquí llocs de treball, com estan traslladant els treballadors i com funciona aquesta comarca, podria ser un dels punts, que després te'l diré, per aquest libreto, per a en general millorar i eliminar aquesta diferència de pobresa social. No sé si m'has entès, però si no, després parlem. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Si voleu respondre, jo crec que si hi ha més preguntes les podrem... És que no he entès la pregunta aquí. No, bueno... Era una... Després, jo crec que és... Sí, era una exposició. Jo crec que és més després. Més intervencions, agrupamos las preguntas, si os parece. Si les parece, por aquí hay otra. Buenas tardes, gracias por la organización de este evento. Y lo primero que ha salido cuando ha hablado Vicente Mascarell sobre el trabajo que es, según Luis Vives, lo que dignifica al hombre. Luego se ha dicho que el trabajo es aquello que permite a una persona llegar a fin de mes. Yo pensando, si yo fuera una mosca, que duro más o menos un mes, esa definición me valdría. Pero las personas duramos más de un mes. Entonces, a largo plazo hay que plantearse planteamientos nuevos. Entonces, pensando en lo que aportaron Max Neff, o Max Neff, no sé cómo se dirá, y Karl Polanyi respecto a la economía participativa, creo yo que hay otra forma de enfocar el liberalismo económico y no es la única manera de afrontar la economía global. Nuevas fórmulas de producción, ¿no? Entiendo, de organización. Es que se siente muy mal. Sí, soy muy mal. Yo creo que si alguien quiere intervenir, quizás sin micrófono y haciendo un esfuerzo se entendería mejor. Es que se oye fatal, no soy capaz de... Por aquí hay un par de preguntas. Si les parece, sin micrófono e intentando alzar la voz. Sí, bueno, vale. La necesidad de ese nuevo contrato social me parece que profesores, es muy adecuado. Han citado mucho a Edgar Morin. Yo creo que también ya hizo, junto con Stefan Hessel, si no me equivoco, La Vía de la Esperanza, donde ya se postulaba el tema de la desglobalización, que usted apuntaba de las tres vías: sanidad, agricultura, hablaba de los huertos urbanos en la ciudad de París. Me parece decir que esa idea de la deslocalización y sobre todo retomar de nuevo la economía, es decir, de proximidad, es una de las tareas pendientes que tenemos, sobre todo por hacia dónde caminamos, porque de alguna manera, luego quiero retomar una cosa, pero no quiero perderme aquí, porque el tema de las necesidades a las cuales nos vamos a enfrentar por el tema de la reducción tanto de minerales como el cambio energético que estamos teniendo, que nos lo están aventurando, nos están poniendo ya sobre la mesa, creo que esa va a ser una de las salidas que ustedes muy bien han apuntado. Quería también apuntar, no había pensado nunca, profesor, es decir, que esto era una guerra civil. No lo había pensado, el conflicto de Ucrania. Me parece fantástica, es decir, su exposición. Ya sé que a lo mejor yo soy demasiado joven y entonces me ha parecido brillante, porque yo viví los Balcanes de una forma muy periférica todavía, donde todavía mi juventud me permitía poder dejarlo apartado, pero esto sí que lo estoy viviendo de una forma muy dolida. Entonces, ver, es decir, esa posición del viejo continente, como usted ha dicho, que siempre se pone de lado, me parece dramático, ¿no? Sobre todo, es decir, porque somos la cuna de la Ilustración. Y como cuna de la Ilustración también tenemos un deber moral. Antes hablaban ustedes a Adam Smith. Yo, del profesor Antón Costas, hay un libro muy famoso, pero luego está el de los principios morales
que se exprimió previamente. Por lo tanto, es decir, toda economía, como usted decía, tiene que tener, es decir, un valor añadido, es decir, y repercutir sobre el beneficio de la sociedad. Y no se puede entender. Perdón. Es que estoy bastante emocionado porque me ha parecido tan brillante la exposición y discúlpenme que esté un poco más reflexionando que preguntando. La pregunta es, y en esa construcción de esa nueva humanidad por la que ha abogado usted, profesor Ramoneda, como también por el marco normativo, que al final, bueno, pues estamos dentro de una estructura aristotélica, ¿no? Somos un zoopolítico, es decir, somos un animal político, y por lo tanto las dos estructuras se deben dar, por eso usted muy bien decía que estaban muy próximas. ¿De qué manera? Es decir, ¿cómo hacemos la pregunta adecuada para que todos entendamos que es la única solución? Porque no hay otra solución. Yo, por lo que han dibujado ustedes, tanto por el escenario geopolítico como por el momento cultural y social que vivimos, no hay otra solución. Es decir... Bien, gracias. Otra pregunta y pasamos ya a vosotros y ya cerraríamos. Hola, pues nada, muchas gracias por sus intervenciones. Yo voy a ser muy breve. Solo quería decir que bueno, soy estudiante de Humanidades y como este es un espacio de reflexión y a lo largo del día hemos reflexionado sobre temas muy variados, simplemente quería preguntarles si creen que las humanidades y los futuros humanistas tenemos un espacio en la empresa y en este futuro global que plantean. Muy bien, cuando queráis. Si las humanidades tienen un espacio en la empresa. ¿En la? En la empresa. Por supuesto, las humanidades tienen que tener un espacio. Siento que se oyen muy mal las preguntas, ¿eh? No consigo, por supuesto, ¿qué quiero decir con la palabra humanidades? Quiero decir una cosa, sé que en este momento puede ser una palabra que parezca un poco excesivamente selectiva y respetuosa con el resto de los seres vivos, ¿no? Que sea una herencia de la creencia en que el hombre como rey de la creación. Pero no, lo que quiero decir es sencillamente que esta singularidad de la voz de las personas sea escuchada y atendida y que no haya discursos que puedan arrasarla, para decirlo así, ¿no? Y por eso me interesan especialmente estas disciplinas que por principio expresan esta singularidad del pensamiento de cada cual, que son especialmente, a mi entender, la filosofía y las disciplinas creativas, las diferentes formas de la literatura, las que, digamos, no están sometidas al rigor de una ley del discurso, para decirlo así. Lo cual no quiere decir que no incluya en ellas a las ciencias humanas. ¿Por qué? Porque las ciencias humanas tienen en sí un objeto que ya es susceptible de lo que yo busco. Por tanto, esta era la idea que quería recalcar con esta. Pero me parece fundamental que no se pierda nunca de vista la voz encarnada de los humanos, porque yo creo que demasiadas veces dejamos de atenderla. Juanjo. Sí, en la medida en que he podido entender, solo dos observaciones brevísimas respecto a la necesidad de reordenar la economía. Vamos a ver, de las cosas que he leído últimamente, el de crecimiento económico como objetivo, el que se predica, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, pues Dios mío, no. Ahora, crecimiento matizado. ¿Qué quiere decir crecimiento matizado? Hombre, concretándose quizá, estimulando especialmente lo que algunos autores llaman la economía de las necesidades esenciales. Todo lo que hace referencia al agua, a la energía, a los alimentos, a la sanidad, a los transportes, a las cosas esenciales. Es muy especialmente. Hay que hacer un criterio selectivo en el futuro. Y luego, por otra parte, también de alguna manera, se ha de reducir el consumo. Y se ha de reducir el consumo por la vía también de que la publicidad absolutamente desbocada que vivimos en estos momentos, algún día se tendrá que limitar. ¿Cómo se hará esto? No lo sé. Pero recordemos una cosa, a la fuerza ahorcan. Es decir, las necesidades lo acabarán imponiendo. Crecimiento selectivo, consumo controlado, etc.
En cuanto a las humanidades, miren, suscribo todo lo que ha dicho Josep, solamente les quiero poner 2 ejemplos que en el fondo es el mismo. Me contaba Josep María Vallés, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de Barcelona, que al poner en marcha la facultad, pues le pareció que era sensato ir por las facultades de políticas de los países europeos para preguntarles cosas. Y en Inglaterra, concretamente, les preguntó que cuál era la salida de los estudiantes de políticas. Y ante su asombro le dijeron que mayormente la banca. Y preguntó, ¿por qué? Dice, bueno, porque los banqueros dicen que el tema de los productos financieros se aprenden en 6 meses. Y lo que les interesa, sobre todo a la banca internacional, es que cuando mandan una persona a Tailandia, pues sepa algo de Tailandia y sepa ubicarse dentro del marco cultural de Tailandia y de las formas políticas. Pero es que esto que me lo dijo Josep María hará como 10 o 15 años, hará cosa de semanas, se lo oí decir a Shlomo Ben-Ami. Shlomo Ben-Ami, saben ustedes que fue ministro de Asuntos Exteriores de Israel, fue el primer embajador de Israel en España y él profesionalmente es un historiador formado en Cambridge en la escuela de Raymond Carr. Y me dijo exactamente lo mismo. Pero es que, por otra parte, los viejos como yo pueden recordar que Georges Pompidou, presidente de la República Francesa, era profesor de una lengua clásica y su carrera profesional la había hecho en la banca Rothschild. O sea que, vamos a ver, yo lo que creo es que yo pertenezco a una generación en que la universidad lo que daba sustancialmente eran ideas generales y una formación, digamos, amplia que te permitía encuadrar las cosas. ¿Quieren que les diga una cosa? Lo importante no es ser técnico o estar en humanidades. Lo importante es ser bueno en lo que haces. Si eres bueno, sales. Muy bien. Le agradezco mucho la última intervención, que ha permitido esta defensa de las humanidades. En un momento, recuerdo cuando creamos la maleta de Portbou hace ya 10 años, que lo que más nos animó es intentar contribuir a que la economía volviera al mundo de las humanidades, porque creíamos que estaba demasiado entregada a las ciencias exactas. Y este es precisamente uno de las cuestiones que nos ha llevado a este desencuentro globalizador, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Si les parece, pasamos ya a la última sesión de este día intenso. Muchas gracias, Juanjo y Josep. Seguimos.